Hola amigos, esta es la reflexión 39. En este video voy a ejemplificar a través de un juicio histórico famoso donde hay elementos históricos reales y diálogos imaginados por mí, ya que el juicio real está celosamente guardado en los archivos del Tribunal del Santo Oficio, la Inquisición, si es que no fue quemado en alguna pequeña hoguera. Este famoso juicio se confrontan datos de ambas formas de pensamiento, es decir, el modo de pensamiento mágico y el modo de pensamiento analítico crítico. Giordano Bruno, siglo XV, era un monje católico que estudiaba astronomía y a través de sus observaciones había llegado a una serie de conclusiones, como por ejemplo la existencia de infinitos mundos, muchos de ellos habitados. Este convencimiento de Giordano Bruno parece que fue el, entre comillas, crimen más horrendo que pudo cometer, y por ello la, entre comillas, Santa Inquisición ordenó quemarlo en la hoguera. Giordano Bruno no se rectificó como Galileo Galilei, siguió manteniendo sus puntos de vista y sus investigaciones. Fue torturado salvajemente y lo que hicieron con este hombre, la Inquisición, fue algo espantoso. Y le sacaron los dientes, le cortaron la lengua y finalmente fue quemado vivo en enero del año 1600. La idea más irritante que propuso Giordano Bruno fue la existencia de vida en otros planetas, como dije recién. Ya no era solamente el hombre criatura de Dios. Él sostuvo que había otras criaturas, lo cual lo planteó como hipótesis. Hipótesis de que hay seres extraterrestres en otros lugares del cosmos. La primera persona que afirmó en forma explícita la existencia de infinitos mundos en órbita alrededor de otros soles fue precisamente Giordano Bruno. Como remate de esto, el mismo Bruno dijo, también por primera vez en la historia, que el universo presenta más o menos el mismo aspecto, lo miremos desde donde lo miremos. Hasta aquí los datos históricos. Mencioné que fue torturado salvajemente, describí las torturas y que fue quemado vivo en la hoguera. La idea que perturbaba tanto de Giordano Bruno era que podía haber vida en otros planetas, en otros lugares. Y sobre todo, que el universo presenta más o menos el mismo aspecto, lo miremos desde donde lo miremos. Bueno, hasta aquí los datos históricos y ahora voy a hacer un relato de ficción del proceso a Giordano Bruno. Lo que voy a narrar ahora es una ficción de ese proceso, pero que está basada en los pensamientos de Giordano Bruno. Este juicio se celebró en las postrimerías del año 1599, en la península itálica, en Italia.
Un canto gregoriano poblaba el ambiente. Su monótona pero bella melodía producía una gran paz. Lentamente los monjes cesaron de cantar y se escuchó la voz ronca del que presidía el cónclave, mientras su gruesa figura se regodeaba impaciente en el tallado sillón. Queda abierto el juicio del Santo Oficio contra el fraile Giordano. Hermano Giordano Bruno, se te acusa de herejía, afirmó la ronca voz del inquisidor mayor. El personaje solitario que estaba en el medio del salón, rodeado por los otros frailes, se levantó del banquillo y con voz, al comienzo frágil, pero luego firme, expresó: no soy hereje, creo en las Sagradas Escrituras, en Dios, en Jesucristo y en nuestra Iglesia Católica. También creo en el Papa como el máximo representante de Dios en la tierra. La imputación de herejía es falsa. No tiene ningún asidero legal ni religioso. Herejes son los que niegan la doctrina aceptada en los concilios. Un segundo inquisidor intervino en el debate. Era un hombre alto, ligeramente encorvado. Contrariamente al resto de los frailes, era delgado, y su voz suave, aterciopelada, no demostrando animosidad hacia el acusado. Era la contracara del inquisidor mayor, o al menos eso parecía. Hermano Giordano, la Iglesia dice que la tierra es plana. Tú sostienes que es redonda. La Iglesia dice que el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios y que es su criatura única con alma. Tú dices que puede haber otros habitantes en planetas lejanos. La Iglesia dice que todos los astros están suspendidos en una esfera que se mueve y que la Tierra está fija. No se mueve y está sólidamente enclavada. Tú dices que todos los astros se mueven, que la Tierra se mueve alrededor del Sol y que hay muchos otros soles que también se mueven y que tienen otras tierras que se mueven a su alrededor. Y además agregas que pueden tener habitantes como el hombre. Si esto no es herejía, la herejía, ¿dónde está? Giordano Bruno miró al segundo inquisidor con ojos tristes. Su boca se torció en una mueca y con voz trémula por una profunda emoción contestó lentamente: hermanos inquisidores, hermanos frailes, lo que yo digo es lo que observo. Antes que mi modesta persona, Aristarco de Samos dijo que el centro del sistema planetario está en el Sol y no en la Tierra. Durante un eclipse lunar, dedujo, por el tamaño de la sombra de la Tierra sobre la Luna, que el Sol tenía que ser mucho más grande que la Tierra y estar muy, pero muy lejos. Es probable que esto le hiciera pensar lo absurdo que un astro tan grande como el Sol girara alrededor de un astro tan pequeño como la Tierra. Por eso colocó al Sol redondo en el centro, a la Tierra también redonda, girando sobre su eje una vez al día. Cuando mira al Sol es de día, cuando no es de noche. Y que orbita alrededor del Sol una vez al año. Esta tesis la rescató un clérigo polaco llamado Nicolás Copérnico en el año 1543 y la publicó. Otro observador de los cielos, Galileo Galilei, sostiene idéntica posición. Además, Galileo usa en sus observaciones el telescopio, con lo que comprueba las tesis. Galileo, con su telescopio, es la primera persona que estudia realmente cómo son los cielos y constata sus opiniones con la observación directa a través del telescopio. La voz ronca del inquisidor mayor se elevó por sobre la del acusado.
y dirigiéndose al escribano que tomaba las actas del juicio, espetó con furia: hermano escribano, tome nota de este otro fraile llamado Copérnico y de su libro para examinarlo y censurarlo como corresponde. En cuanto al susodicho Galileo Galilei, debe ser juzgado de inmediato, antes que sus teorías se extiendan, y esa arma del demonio llamada telescopio debe confiscarse. Estos otros dos herejes que contaminan con sus dichos malévolos la vida pacífica y ordenada de la criatura humana deben ser extirpados antes que pudran a la humanidad. Con todo el respeto que me merece el Tribunal Inquisidor del Santo Oficio, me permito recordarle al Inquisidor Mayor que los santos evangelios no prohíben el estudio de los astros, señaló tímido Giordano Bruno. Los obispos, en sus sínodos y con la opinión de los padres San Agustín, Santo Tomás de Aquino y el resto de los padres de la Iglesia, se ha fijado una doctrina, y esta dice que la Tierra es plana, está fija, no se mueve, es el centro del universo, y el hombre la única criatura de Dios que habita, que habla y tiene un alma inmortal. Todos los estudios que atenten contra la verdadera doctrina de la Iglesia son perniciosos errores y herejías que deben ser condenadas, como hicimos con Montano, con Arrio, Atanasio, los gnósticos y otros en su momento, manifestó severo el Inquisidor Mayor. Es diferente. Esos herejes que tú nombraste postulaban cuestiones referentes a la fe y a cómo interpretarlas. Yo intento investigar la realidad y formulo teorías sobre astronomía, no sobre la fe. Lo mismo hacen Copérnico y Galileo Galilei. Nosotros hacemos ciencia, insistió tosudo el valiente Giordano. Pues tu ciencia atentan contra la fe al poner en duda toda la doctrina reconocida por los sabios de la Iglesia, pontificó el Inquisidor Mayor. Galileo dice que mirando por el telescopio divisó en la Luna montañas y cráteres, descubrió que el planeta Júpiter tiene varias lunas propias y vio los anillos de Saturno. Tú puedes verlo también. Todos deberían mirar por el telescopio. La voz grave, pero mansa, de Giordano Bruno se elevó cubriendo la sala. Hablas como un verdadero hereje. Quieres contaminarnos con el alma del demonio. Esa arma es del demonio. Ese telescopio fue hecho por Satanás y traído del infierno. Por eso quema los ojos al mirar por él y les hace ver lo que Lucifer desea. Además, tiene forma de falo, que al intentar penetrar la inmensidad de los cielos comete pecado de concupiscencia. En todo se ve al maldito. No cabe duda, se trata del bastón de Belcebú, masculló muy irritado el Inquisidor Mayor, haciendo la señal de la cruz por 3 veces. El resto de los frailes se puso de pie y la señal de la cruz fue, por 1 minuto, el único gesto en medio del sepulcral silencio. Hermanos, están equivocados. El telescopio es un simple instrumento que sirve para observar y descubrir objetos en el espacio a enormes distancias y tiene forma alargada para poder cobijar lentes cóncavas y convexas dentro de un tubo de plomo que permiten el acercamiento de los astros. Las lentes son sencillos cristales pulidos que traslucen las imágenes. La astronomía se enriquecerá con esta herramienta. Es un artificio maravilloso que permitirá el progreso de las ciencias, describió con entusiasmo Giordano Bruno. Lo dicho, las ciencias son enemigas de la fe. El hombre con su razonamiento llegó a Dios, como San Agustín y Santo Tomás. No necesitamos instrumentos del demonio para mirar la grandeza de Dios. No se debe buscar ni experimentar, eso es cosa de Satanás. La sabiduría está en los libros. El gran Aristóteles ya lo dijo todo, y Platón
encontró la perfección. Nuestra doctrina, heredera de ellos, tiene una fortaleza que emana de Dios y es indiscutible. La Tierra es plana por más que el telescopio nos diga lo contrario. Si fuera redonda y estuviera suspendida en el espacio, se caería. Hasta un niño puede ver eso. Es plana y está firmemente enclavada, gritó furioso el inquisidor mayor. ¿Enclavada dónde?, inquirió dulcemente el fraile Giordano Bruno. Enclavada en todo. El mundo lo sabe, no se mueve y es plana. Está quieta, firme, segura. La Tierra es el centro del universo de Dios. Dios la tiene sujeta en sus brazos y sostiene en esfera de cristal a todos los otros astros. Los cielos son inmutables, respondió confuso el inquisidor. ¿Y todos los otros astros también son planos?, demandó rápido Giordano Bruno. Sí, son planos y están sólidamente sujetos a las esferas de cristal que giran sobre la Tierra. Los cielos son inmutables, apostilló el segundo inquisidor, interesado en la disputa, pero mirando temeroso al inquisidor mayor, quien asintió con una caída de cabeza. Bueno, entonces hay algo que gira, es decir, se mueve. Si se mueve hay movimiento, hay cambio. Si hay cambio ya no es inmutable, aseveró con firmeza Giordano Bruno. Hubo un silencio general. Sin darse cuenta, los frailes habían caído en un debate con un contradictor de mente lúcida y atento observador. El inquisidor mayor se puso de pie y con voz estentórea ordenó suspender el juicio hasta el día siguiente, mientras en voz baja mandaba regresar a la celda a Giordano Bruno. Esta orden la impuso con el agregado de ejecutar sobre el prisionero las acciones correspondientes a lo prescripto por la ley canónica, para hacerle confesar su error. Esto significaba la tortura física para el fraile y astrónomo Giordano Bruno. Una celda de piedra, con rejas derrumbadas, iluminada con antorchas, y se escuchó un terrible grito de dolor. Conforme a lo ordenado por el inquisidor mayor, el desdichado Giordano Bruno estaba siendo torturado salvajemente, como era la costumbre y lo estipulaba la ley de la Santa Inquisición. Atado a un potro, estiraban su cuerpo, mientras uno de los verdugos con tenazas de hierro, llenas de herrumbre, arrancaba dientes y muelas. Otro verdugo aplicaba una cuchilla candente en el rostro y otras partes del infortunado cuerpo hasta transformarlo en un guiñapo. Finalmente, un gigantesco verdugo, con una capucha negra que tapaba su cara y parte del pecho, se acercó al desvalido y arrancó en rápida maniobra la lengua, diciendo: «Pobre desgraciado, ya sufrió demasiado por hablar, sin lengua no volverá a pecar». Mientras otro verdugo lo refutaba: «No tengas piedad de él, es un científico pecador y está poseído por el diablo. Además, ya poco le queda de vida para volver a pecar». El gigante verdugo, observando la lengua sanguinolenta que reposaba en su manaza, balbuceó: «Si la hubiera usado para rezar en lugar de proferir teorías heréticas, estaría en su lugar. Que sirva de ejemplo para los charlatanes endiablados». El cuerpo exánime del fraile astrónomo, más astrónomo que fraile, cayó desmayado sobre el piso de piedra. La sala del juicio, en el centro, yacía el cuerpo inerte del mártir de la ciencia Giordano Bruno, mientras sus implacables jueces dialogaban entre sí. «Es una infamia lo que se ha hecho con el imputado», comenzó diciendo el segundo inquisidor con voz sincera y plagado de emoción. «La tortura lo ha dejado imposibilitado de continuar con su defensa, y además todavía no había sido declarado culpable.
Esto debe quedar en los anales del Santo Oficio como la gran injusticia hecha a un hermano fraile. La tortura se aplica para hacer hablar a los procesados. Si no fuera por el tormento, jamás obtendríamos confesiones de las atrocidades que cometen los reos y no podríamos condenarlos, gesticuló el inquisidor mayor. Antes de condenar hay que buscar pruebas y no intimidar con el tormento. Esto no forma parte de la doctrina de Cristo, insistió el segundo inquisidor. El tormento forma parte esencial de nuestro procedimiento. Tú lo sabes y no intentes reformar lo que en siglos se ha establecido. La mortificación del cuerpo es válida para purificar el alma. Que Dios se apiade del alma del hermano Giordano, contestó con cinismo el inquisidor mayor. Esto es injusto. Al hermano Giordano le arrancaron la lengua. Ya no puede defenderse. De aquí en más todo es ilegal, incluso para la ley canónica. El Papa debe intervenir para salvar lo que queda de nuestro hermano, apelaba el segundo inquisidor con lágrimas en los ojos, viendo a Giordano acurrucado en posición fetal. Con voz tonante, poniéndose de pie y con gesto majestuoso, el inquisidor mayor anunció: ya el tribunal del Santo Oficio tiene la sentencia. Esta Santa Inquisición condena al reo Giordano Bruno a ser quemado en la hoguera por el delito de herejía. Que se cumpla la sentencia para ejemplo de los infieles herejes. Un canto gregoriano se elevó tapando la voz del indignado segundo inquisidor, que vanamente intentaba hacerse oír. Una enorme pira ritual, y en el centro, atado a una estaca, se hallaba lo que quedaba del infortunado Giordano Bruno, todavía con un hálito de vida. Una muchedumbre avalaba con su presencia el martirio del científico. Paradojas de la humanidad. Siglos antes una muchedumbre pagana en un circo avalaba lo mismo con los primeros cristianos. La misma brutalidad con distintas ideologías. El poder, sea quien fuere el ocupante, reprime a los disconformes. Todos tienen sus mártires que son usados. El fuego fue iniciado en un costado de la pira y lentamente la hoguera creció. Las lenguas de fuego comenzaban a acariciar el destrozado cuerpo que los gases de la combustión ya habían matado. Las llamas llegaron a las piernas y todo el cuerpo fue una tea ardiente. A un costado, un tablado con dignatarios tocados con altos bonetes y capelos hacía la señal de la cruz mientras rezaban con las manos ante el pecho en humilde actitud. Se oyó la voz del inquisidor mayor que, elevándose por sobre el bajido de la muchedumbre y con su mano derecha en alto, imploraba: Satanás se había apoderado de su cuerpo, que Dios se apiade de su alma inmortal. Este relato es imaginación, basándome en los elementos que hay del juicio a Giordano Bruno. Es posible que en algún lugar del Vaticano esté guardado celosamente las actas del juicio real. Fue un juicio real. Como no se encontraron las actas hasta el momento, tuve que imaginar el proceso a Giordano Bruno y su ejecución. Los datos históricos reales son los que señalé al principio del video. Giordano Bruno era un fraile que a su vez investigaba en astronomía, que había dicho, que avalaba lo dicho por Copérnico, por Nicolás Copérnico, y sostenía en sus tesis eran que había vida, lo que mencioné al principio. Esos son datos históricos reales. Giordano Bruno sostenía eso, por eso lo enjuiciaron y lo mataron, ¿no? Sostenía que podía haber vida en otros planetas, que la Tierra era redonda y no plana, y que giraba alrededor del Sol.
o sea, apoyaba las tesis de Copérnico. Por eso Giordano Bruno fue enjuiciado. Lo que relaté del juicio es muy probable que se acerque bastante a la realidad, porque ahí se confrontan los dos formas de pensamiento, los dos modos de pensamiento, el mágico de los frailes inquisidores y el analítico crítico de Giordano Bruno. Después de 369 años, un papa pidió perdón por el juicio a Galileo Galilei, pero lo de Giordano Bruno sigue impune. Realmente fue una tragedia. Y señalo la contradicción, porque en el año 300, en los comienzos de nuestra era, los que eran perseguidos eran los cristianos, eran víctimas los cristianos por el Imperio Romano. Hay datos históricos que dicen que sí, que los cristianos eran perseguidos. Y después estos perseguidos cristianos se transformaron en perseguidores durante 1500 años. Las facetas del ser humano. El perseguido se convirtió en perseguidor y la víctima en victimario. Algo parecido en la época actual se me ocurre. Los judíos en la Segunda Guerra Mundial sufrieron persecución y exterminio por parte de los nazis y fueron víctimas los judíos en el llamado Holocausto. El Holocausto fue no solamente de los judíos, sino también de gitanos, de homosexuales. 20 millones de rusos murieron a manos de los nazis. Bueno, el Holocausto es muy amplio, pero se estima que 6 millones de judíos fueron matados por los nazis. Hoy en día tenemos el Estado de Israel que hace algo similar con los palestinos. O sea, las víctimas de la Segunda Guerra Mundial se transforman en la época actual en victimarios de los palestinos. Es decir, el ser humano es más o menos el mismo y no cambia. Lo que yo señalo en todos mis videos y mis escritos tiene características básicas que no cambian, que permanecen constantes a través de los tiempos y de las épocas históricas y prehistóricas. Las víctimas en una época histórica se transforman, en otra época histórica se transforman en victimarios. Bueno, da para meditar, para reflexionar y bueno, y a Giordano Bruno finalmente lo torturaron. Hay pruebas históricas que lo torturaron en la boca, eso está comprobado, que le quitaron los dientes, las muelas, le cortaron la lengua. Esa tortura está confirmada históricamente y está confirmado históricamente que lo quemaron vivo en la hoguera. Supongo yo que antes de que el cuerpo se hiciera cenizas en la hoguera, murió por los gases tóxicos de la combustión. O sea que los datos históricos son hasta el momento que lo mataron a Giordano Bruno. El juicio que narré antes es una ficción basada en lo que probablemente es altamente probable que haya sido algo parecido el juicio. Algún día se encontrará en algún recóndito lugar del Vaticano. Bueno, doy por terminado este video y me despido. Lo voy a ilustrar el video, todo con pinturas, con alguna documentación que haya sobre el juicio. O sea que va a aparecer mi voz, no mi imagen. Lo voy a ilustrar con pinturas y imágenes y textos que encuentre. Y mi voz, en off. Bueno, me despido. Hasta el próximo video. Chao.